Punto 26. El 26. Sí, es. No sé si yo puedo sacar. Bárbaro. Nos están diciendo, las ondas circulares del diagrama siguiente se produjeron al tocar el agua de la superficie de un estanque. Primero en A, uy, se ve bastante mal, pero bueno, acá primero en A y luego en B. En el instante T, el punto P, este de acá, No, solo se los marco, pero no están viendo mi pantalla. no. Bueno, Puede poner para anotar si quiere. No sé si le deja arriba. a No, ver. es que vos tendrías que habilitarla a ella. me parece. Bueno, si no lo saco y si que lo quiere buscar la profe. Porque si no, No, puedo- no, lo que mira, puede hacer es déjalo. anotar en el mismo. Cualquiera puede, con la función anotar, puede escribir lo que quiera sobre en pantalla. Pero no estaría apareciendo. No, En- profe, usted ahí en opciones, donde dice ver opciones, Sí, a ver, solicite el ahí. control remoto. Y ahí Giselle la va a habilitar a usted para que usted pueda manejar el... sí, Ah, también. mira. Sí, eso está bueno. Porque ahí puede mover, digamos, Claro, todo. ahí se ve lo que usted mueve también, profe. esperen porque ahora me quedé con el lapicito. A ver si ahora. ¿Daniel no tiene audio? No sé, pero dice algo que tampoco lo entiendo. Tampoco. Dice, es interferencia de ondas constructiva, diferencia de caminos, múltiplo de longitud de onda destructiva, múltiplos impares de semilongitud de onda, en esos casos el punto se mueve sobre hipérbolas. Bueno, muy físico lo de Daniel, genial. El otro Sí tiene que ver con ondas y es un problema de física, pero vamos a ir viéndolo. Acá tenemos el punto A. ¿Se ve lo que estoy dibujando? ¿El control remoto? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí. Ahora sí se ve el punto. ¿Sí? Este es el punto A, este de acá es el punto B, y acá tenemos un punto que es P. ¿Sí? Nos dicen, conforme las ondas se expanden, sus puntos de intersección parecen describir una hipérbola. En el instante T, el punto P está en RA de T, que es esta longitud, ¿sí? Lo que corresponde al radio de A, y también si lo miro desde B, está a una longitud del radio de B. Como los radios de las circunferencias aumentan a razón constante, la velocidad del punto P respecto de A es la misma que respecto de B. Decidir si el lugar geométrico descrito por el punto P es una hipérbola. A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo lo pensaron? Porque evidentemente lo pensaron y no les salió. Yo intenté pensarlo, pero después desistí. Desististe. Bien, este Bien. Daniel, ¿cómo lo pensó? Que lo entiendo. Dale, a ver, Dani, contanos. Que lo entiendo mejor. Hay que repasar algo de física, de movimientos armónicos. Bien, ¿nos podés contar algo más? Yo me fijé primero en el problema de la doble ranura,
porque se parece, el de interferencia de Young. Los puntos más luminosos sobre la pantalla es cuando hay interferencia constructiva. En esos casos, las ondas llegan, la diferencia de caminos a la fuente son múltiplos de la longitud de onda. En el caso de que se anulen interferencia destructiva, son múltiplos impares de la semilongitud de onda, estarían en oposición de fase. Eso aplicado a las ondas en el agua, si bien no son sincrónicas, en esos casos, constructiva o destructiva, si vemos constructiva, es que llegaron las ondas en fase, o sea, llegó un pico de la primera onda junto con el pico de la segunda. Si ambas ondas se propagan a la misma velocidad, yo puedo pensar un segundo momento donde podría estar ese punto para que siga habiendo interferencia constructiva. Y ese punto respetaría que la diferencia de caminos sigue siendo igual a esa constante que es múltiplo de longitud de onda. El mismo análisis para la interferencia destructiva. Porque hay ciertos puntos en el estanque que parecen no moverse, que son múltiplos impares de la semilongitud de onda. Pero hay que ponerse a dibujar y a sacar cuentas. Wow. El concepto, ¿se entendió? No, yo no entendí nada. Yo tampoco, pero... Vi algunas caritas ahí. No entendí. O sea, me impresiona lo claro que lo tiene Daniel. Yo no entendí nada. Claro, Sí. Pero pero sí, estaría tenés que faltando pasar física en... física. Profe, en el caso de pensarlo desde la matemática nada más, y de decir que la Sin distancia... ayuda de la física no se puede pensar. Perdón, no escuché. No, yo tampoco. No, dijo No, que se si escucha no medio se- mal. Esto no se puede pensar. Claro, pero debe decir que la diferencia de PA es el radio de la primer circunferencia. Si la distancia de PA es el radio de la primer circunferencia, menos la distancia de P a B, que es el radio de la otra circunferencia, eso siempre va a dar una constante y define, digamos, lo que es la definición de hipérbola. Y Bien. podemos suponer por eso que sí va a ser una hipérbola. Sí, Digo, a ver. Cuando uno habla, Pensarlo porque es un fenómeno que está cambiando. Está claro, cambiando, es es un decir, fenómeno los dinámico. radios, pero no los está radios diciendo van a ir, que no está diciendo que son, ay, no tengo bien, no llego a ver bien, que van a aumentar a razón constante, o sea, como que no va a haber una diferencia. claro, es decir, nos están diciendo que los radios de ambas circunferencias aumentan a razón constante, ¿sí? Claro. Y la velocidad del punto P respecto de A es la misma que la velocidad respecto de B. ¿Cómo hacemos para calcular una velocidad? Con la En fórmula. MRU era distancia sobre tiempo, pero nada más, lo único que me acuerdo. Bueno, está bien. El tiempo se mantiene constante, ¿sí? Nos están diciendo que las distancias, ¿sí?, que vendrían a ser los radios, van a estar aumentando a una razón constante, ¿sí? Por lo tanto, vamos a estar teniendo velocidades constantes. ¿Qué pasa con esas dos distancias entre sí? ¿Se mantienen constantes cuando las sumo o cuando las resto? Porque ahí tendríamos la diferencia entre lo que corresponde a una elipse y lo que corresponde a una hipérbola. Cuando la restamos. Claro. Cuando la restamos. Cuando sumamos no, porque van a ir aumentando. O sea, las dos van a aumentar, o sea, la suma siempre va a ser más. La diferencia se va a mantener constante.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, obviamente necesitamos un poquito de física como para poder interpretar esto de la velocidad y poder interpretar qué ocurre cuando hay una interferencia entre dos ondas. ¿Sí? Daniel lo explicó excelentemente. Tenemos que tener en cuenta que estos movimientos son movimientos circulares, ¿sí? Entonces, estaríamos teniendo en cuenta que siempre hay una aceleración que va hacia el centro, ¿sí? A ver qué escribió Daniel. Conviene hacer dos gráficos para dos momentos cercanos. El punto que se mueve es intersección de dos ondas circulares, porque sí, la verdad es que en el aire por ahí cuesta pensarlo. Pero nosotros tenemos las herramientas de GeoGebra. Entonces podemos plantear con GeoGebra y algún deslizador para poder ir viendo qué ocurre cuando van aumentando esas dos circunferencias. Siempre que tengamos dos circunferencias, dado que el radio de uno menos el radio del otro es mayor a 0, lo que vamos a estar teniendo es que hay una intersección. ¿Sí? En realidad hay dos intersecciones, dos puntos de intersección. Bueno, nos vamos a quedar con uno de ellos. Si nos quedamos con uno de esos puntos de intersección y lo vamos trabajando con GeoGebra, y los deslizadores van a poder verificar que es una hipérbola. ¿Sí? No es algo sencillo, habría que trabajarlo con algún simulador, por ejemplo, con GeoGebra. ¿Se entiende el concepto? Sí, El sí. concepto sí, pero analizarlo así analíticamente. Claro, había que dedicarle un buen rato a eso. Claro, a ver. Lo que se pide acá es decidir si el lugar descrito es o no es una hipérbola. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno va a tener que hacer? Va a tener que poner algo que esté en función de los radios. ¿Sí? Es decir, vamos a tener que poner esas velocidades que son constantes, mejor dicho, no constantes, esas velocidades que son las mismas para A y para B en función del radio. Y luego buscar los puntos de intersección. Uno puede decidir algo mostrándolo a través de un gráfico geométrico. ¿Sí? Es una de las formas que tenemos de mostrar para poder tomar una decisión. Acá la decisión es clave, es hipérbola o es elipse. ¿Sí? Lo que tendríamos que hacer con los deslizadores es verificar que para cualquier valor, ¿sí?, tal que el punto A y el punto B estén lo suficientemente cercanos, vamos a poder tener esa hipérbola. ¿Sí? Es más conceptual que para hacer cuentitas. Claro. Bueno, si nos metemos en física, vemos acá todo el tema que dice Daniel del frente de ondas, ¿sí?, que pueden tener la misma perturbación o perturbaciones contrarias, complementarias, para anularse. Pero bueno, la idea de esto era simplemente que ustedes puedan interpretar que lo que nos va a estar quedando marcado es una hipérbola. De hecho, en la segunda imagen, si ven, hay una rama de hipérbola marcada. ¿Sí? Lo que tendríamos que hacer es, bueno, poder continuar con eso. ¿Se entiende o se perdieron demasiado con este? Ah, sí, se entendió algo. Bien. Pido entonces si me devuelven un cachito el mando. ¿Puedo preguntar algo de otra actividad también de cónicas? Sí, sí. Aprovechar en el punto 19. Bueno, ya que estamos acá, ¿me lo muestran?
¿Siguen viendo la pantalla? Sí, pero el Sí, 19. pero veo hasta a partir del 21. Ahora sí, ahora sí. Le pasé intenté pasarle Dice hallar la ecuación de la parábola, cuyo foco es el punto 0 menos 4 tercios, y su directriz es i igual a i menos 4 tercios igual a 0. Sí. Sí. A mí me quedó que P es igual a menos 8 tercios. ¿A los demás les quedó lo mismo? No, Bien. menos 4, ¿no? Menos ¿Qué 4. consideraste como P? Desde la directriz hasta el foco. De la directriz hasta el foco. Bien. Sí, Si de tomo la directriz hasta desde- el foco, sí. Sí, porque Es se 8 acuerdan tercios. que Claro, que había habíamos dos opciones, comentado sí. que en el caso de la parábola se suelen trabajar en forma prácticamente simultánea dos definiciones. Una que es i igual a, i cuadrado igual a menos 2px, y la otra que es igual a 4px. Bueno, Entonces, de acuerdo a qué llamemos p, va a ser si voy a tener que multiplicarlo por 2 o no. en ese caso yo estaría trabajando con menos 2p, que pi, porque es x cuadrado igual a menos 2pi. El tema, o sea, mi duda está en que si a mí me dio p negativo y lo multiplico por 2, me estaría quedando positivo. Por menos 2, perdón, me quedaría positivo. Y yo tengo una parábola que es convexa, cóncava hacia abajo. Bien. O sea, ¿cómo? El valor de p, el valor de p es una distancia. Ah, o sea que p va a ser siempre Por lo tanto, positivo. exactamente, p Ahí está. siempre es positivo. Lo Porque que uno después tiene que decidir en la fórmula es si usa 2p o o menos menos 2. 2p. Claro, porque ahí me Sí, quedaba que esa eso- duda. Claro, eso depende para qué lado, dijéramos, mire la Claro. parábola. Ok, gracias. Bien. ¿Algo más? Profe, el 25. El 25. Quedó todo marcado de lo que había puesto yo. Dice, si K es un número cualquiera distinto de 0, demostrar que la ecuación 3x al cuadrado menos 3y cuadrado igual a K representa una familia de hipérbolas de excentricidad raíz de 2. Bien. ¿Cómo podemos hacer? Perdón. A ver, lo primero que tenemos es que es una cónica que no está ni rotada ni desplazada. Simplemente tengo un término principal multiplicado por x al cuadrado y otro término multiplicado por y al cuadrado. Donde lo que estoy teniendo entre esos dos términos es una diferencia. Si hubiese sido una suma, es una elipse. Si es una diferencia, estoy teniendo una hipérbola, ¿sí? Es más, en este caso, si hubiese sido una suma, como el coeficiente de x al cuadrado y el coeficiente de y al cuadrado es el mismo, hubiésemos dicho que es Circunferencia. Circunferencia. una circunferencia. Muy bien. Circunferencia. Bárbaro, pero en este caso vemos que no es una circunferencia, sino que es una hipérbola. Bien, ¿cómo hago para calcular la excentricidad de una hipérbola? Yo lo que C hice dividido A era. primero dividir por 3 Sí. para que me quede, bueno, x cuadrado menos y cuadrado igual a k sobre 3. Y después lo que hice fue trabajar con c sobre a y a su vez con c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Sí, nosotras hicimos lo mismo. Bien, pero Todo te Ay, queda. yo no C igual a 1. esto es lo que les iba a decir, no divido por 3, sino que divido por k, porque la ecuación me tiene que quedar igualada a 1. No, lo que dice Yaya es que pusimos x cuadrado sobre k sobre 3.
O sea, el denominador es K sobre 3. Perdón, Eso no dijiste. había interpretado eso. Creo que es Bien. eso, por lo menos así lo hicimos con Claudia y no sé, bueno, ya. Bueno, sí, igual entendí lo que dije. Sí, es decir, Estoy ahí nos dividido- tiene que estoy ahí quedar dividido igualado a por 1. Claro, Sí. claro. ¿Sí? Si me tiene que quedar igualado a 1, lo que hago es dividir todos los términos por k. Y luego la ecuación general es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado. Es decir, que tendríamos que escribir ese k sobre 3 como un a cuadrado y k sobre 3 como el otro b cuadrado. Es decir, en este caso estaríamos teniendo una hipérbola equilátera. Claro. ¿Sí? Sí. Bárbaro. Una vez que tengo eso, lo que tengo que hacer es ver cómo calcular la excentricidad. Acá me está marcando que nos quedan 10 minutos. Recuerden que cuando se corte, nos volvemos a conectar con el mismo link. ¿Sí? Supuestamente tiene que funcionar. Bárbaro. Entonces, ¿se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bueno, y a partir de ahí calculan la excentricidad. No escuché, se cortó, perdón. Perdón. A partir de ahí, a partir del momento en que ustedes van a tener el a y b, ¿sí? Como la raíz de k sobre 3 y la raíz de k sobre 3, van a poder calcular la excentricidad. Bueno, necesito primero calcular c. Una vez que tengo c, ya puedo calcular la excentricidad. ¿Sí? Bien. ¿Algo más de esta guía? El 22, quería saber cómo lo plantearon, o sea, porque la idea la entendimos, qué es lo que pasa con la hipérbola, pero llevarlo al papel no lo terminamos de cerrar. Bien, ¿qué pasa cuando la excentricidad de una hipérbola crece? Se va acercando a la Las directriz. ramas, las ramas se hacen casi una línea recta, digamos. Claro. Exactamente, ¿sí? Es decir, lo que vamos teniendo es que las ramas de nuestra hipérbola tienden a el tema de parecerse una recta, es decir, tienden a ser paralelas al eje. Por lo tanto, como dice Daniel, ¿qué pasa con el foco? Claro, sobre eso. Se acerca ¿Sí? al ¿Todos vértice. pudieron analizar? Sí. ¿Sí? Nos piden que describamos la ecuación en términos de A. ¿Qué es A? De la CCNN. La distancia, ¿qué es A? Preguntó. Sí, porque Es nos piden que la distancia describamos del la vértice ecuación. al centro. La distancia del vértice al centro, es decir, ¿qué estaría pasando con esa distancia y qué pasaría con E? Con E que tiene que ver con la excentricidad. ¿Cómo calculamos esa excentricidad? Con C sobre A. C sobre A, pero ahí despejamos C en función de A y de E. Claro. Y, eso. Y después reemplazamos. Claro. Claro, ¿sí? Y a partir de ahí les queda. ¿Bien con esto? Sí, después la pregunto en el Sí. grupo último. Bueno, hagan una cosa. Lo plantean y después, si sigue surgiendo dudas, lo vuelven a consultar. ¿Sí? Bueno. Bien. Profe,
Antes de Sí. pasar de cónica, volviendo a hablar de la definición de parábola, de la Ujú. había uno que decía deducir la ecuación canónica, uno de los ejercicios. No me sale, no llego a hacerlo, o sea, que me salga esa definición, pero que me salga 2P. Hago la demostración, pero me termina 4PI. O sea, no, claro, esa. Deduzca la ecuación canónica de la parábola. Esa distancia del foco y de la directriz lo tengo que tomar como P sobre 2 para que me dé, ¿no? Para que me quede 2. Si yo lo tomo esa Claro. distancia como P, al sumar, o sea, esa distancia de directriz a foco va a ser 2P, o sea, y la ecuación me termina con 4P, no llego a que me quede 2P. Claro, Bien. nosotros las tomamos como P y llegamos a lo mismo, 4P. Claro. La distancia entre el foco y la directriz. Claro. La distancia del vértice al foco tiene que ser igual que del vértice a la directriz. Ahora, si esa Exactamente. distancia lo tomo como P, Llegas a 4P. no sé, Claro. a mí se me apagó la compu, no veo nada. Ajá, ahora sí. Bueno. Si esa No sé si distancia la tomás como P, la fórmula te va a quedar con 4P. Si esa distancia la Claro. tomás P sobre 2, ¿sí? Que es como trabaja, por ejemplo, el libro de Cossack, que es el que les recomendé para esta parte, vas a llegar a 2P. ¿Sí? Depende a qué llames P. Si llamas a la distancia del vértice al centro, por del ejemplo. vértice al foco, o si llamas la distancia entre la directriz y el foco. Bien. Pero fue una consulta. ¿Usted tiene las resoluciones de los puntos, de los ejercicios? Si tengo las respuestas, Sí. acá no. No, Tendría yo digo que... así después, si lo puede subir, entonces ahí podemos comparar. Bárbaro, Si es que si la tendría llegas que buscar... si es que la llega a tener, claro. Sí, tendría que buscar el archivo a ver si lo tengo. ¿Sí? Ah, buenísimo. Sí, Sí, sí. profe, porque a mí me cuesta muchísimo cuando usted lo plantea así y no lo veo, o sea, no veo una escritura, el planteo y demás. Así que sí, bueno, si pasara la respuesta estaría buenísimo. Bárbaro. Bueno, después busco si tengo el archivo y bueno, y si no, se los armo. No hay problema con eso. Gracias. De nada. ¿Algo más de esta parte? No, yo tengo así como dudas puntuales, pero si sube así el archivo me puedo guiar con eso. Así que... Bueno. Bien. Bueno, nos quedan 2 minutos con 20 de esta primera parte. ¿Sí? Les hago una consulta mientras tanto. Sí. Todos los que están acá pusieron qué tema van a dar. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Bien, entonces ahora cuando nos volvamos a conectar, les voy a mostrar un archivito que puse, que armé con lo del foro, para ver si me está faltando alguna persona o algo por el estilo, ¿sí? Y para que combinemos las fechas en las cuales tendrían que rendir, y bueno, y les explico un poquito lo que me preguntaron hoy al principio de cómo va a ser el examen y toda esa parte. ¿Sí? Buenísimo. Buenísimo. Lo que todavía no me pudieron responder desde la facultad es el tema de cómo va a ser el final, ¿sí? En cuanto a si va a ser presencial o si va a ser a distancia como estamos trabajando ahora. Así que bueno, eso sería algo también como para
que lo charlemos un poquito. ¿Está? Pero prefiero hacerlo cuando nos volvemos a conectar porque nos queda menos de un minuto. ¿Sí? Bien. ¿Cuántos? Hay 20 personas, está bien. Creo que están casi todos. ¿Alguien sabe de alguna compañera o compañero que no se haya podido conectar? ¿No? No. No, hoy no hubo problemas. Va, por lo menos en el grupo nadie dijo nada. Bien. Bueno. ¿Qué nos quedan? Qué incómodo esto cuando te ponen menos de un minuto y no sabes cuánto es. Sí.